Bien, hay un material que ya le subí a la plataforma del capítulo 7, ¿no? Si ya nos falta complementar ciertos temas del capítulo 6 que lo vamos a hacer el día de hoy. Sería bueno que revisen un poquito, los videos también ya están en la plataforma, un poquito para volver a revisar lo que es todo este tema de la integral. Dado cuenta de que en el último capítulo, en realidad vamos a utilizar algo muy similar a lo que sucedió en la derivada. Recuerden que primero contextualizamos la derivada, las propiedades, etcétera, y luego fuimos a las aplicaciones, ¿sí? El concepto de optimización, de ver máximos y mínimos, de utilizar la derivada y todos los procesos anteriores para graficar una función, estableciendo el concepto de la concavidad, los puntos de inflexión, etcétera. En el capítulo 7 va a ser algo muy similar, por eso es necesario tener bien claro la herramienta de la integración, ¿sí? Luego vamos a ir a aplicaciones más concretas y también vamos a dar cierta interpretación. A ver, si me dan una ayuda en la última clase, ¿cuál fue el último tema que un poquito desarrollamos? Tal vez si me recuerdan. No sé si ya vimos fracciones parciales con ustedes. Profe, vimos de integración por sustitución trigonométrica. Sustitución, sustitución. Trigonométrica. Los tres elementos, ya un poquito. Entonces, recordemos rápidamente, habíamos dicho, porque con nuestro paralelo estamos un poco más avanzados, habíamos dicho de que cuando se aplica la integración, hay las diferentes técnicas que un poco hemos ido desarrollando, sustitución, integración por partes. Y otra técnica es justamente el que se conoce como sustitución trigonométrica. Ya habíamos dicho de cómo se debe de desarrollar este tipo de ejercicios cuando ustedes nos plantean. Es identificar la forma de la relación. Ya habíamos hecho nuestro análisis en estas tres formas, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de a al cuadrado menos u al cuadrado, raíz cuadrada de a al cuadrado más u al cuadrado y raíz cuadrada de u al cuadrado menos a al cuadrado, donde u me representaba la variable y a era esta constante parte del problema. Y muchas veces yo les he venido indicando de que a veces yo tengo que acomodar las formas, ¿sí? Tengo que llevarle a esa forma para aplicar las diferentes técnicas. Ya habíamos dicho, si nosotros analizábamos este contexto, ¿no es cierto? Lo que está aquí, perdón. A ver. Un ratito, déjenme ver. Cuando yo decía, cuando analizábamos estas tres formas, decíamos, tenemos una estructura asociada a lo que es un triángulo rectángulo y a lo que es la trigonometría, y eso es lo que nosotros utilizamos para definir estos conceptos de la sustitución trigonométrica, ¿no es cierto? Teníamos que identificar qué era U, qué era A dentro del triángulo rectángulo. En el primer caso, en el de aquí, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que esto es, A representaba la hipotenusa y U un cateto. En el segundo caso, como tenemos aquí, A me representaba tanto A y U, de acuerdo a la forma la cual está expresada, me representaban dos catetos. Y en el último, ¿no es cierto?, la última forma, decíamos que U, que era la variable, me representaba la hipotenusa y A era un cateto, teniendo presente que A es una constante. Y analizamos las tres formas que estaban aquí descritas. Al final, toda la parte matemática nos dieron relaciones y decíamos que, por ejemplo, en este caso, aquí, ahí yo asociaba la variable, ¿no es cierto?, U, con la variable que ahora yo estoy introduciendo a través de la identidad trigonométrica, el ángulo teta. En el caso de acá, estamos utilizando esta relación y en el caso de acá, utilizamos esta, pero en su forma inversa en el coseno. Acá tenemos las expresiones, ¿no? El primer caso, U era igual a seno de teta, en el caso de acá, U es igual a tangente de teta y en el caso de acá, U es igual a secante de teta. Y de ahí se derivaron todas las relaciones, el diferencial, diferencial, y luego cómo podía yo asociar algunas formas, ¿sí? Y esto analizamos en algunos ejercicios cómo se lo aplicaba y decíamos que una vez que yo obtenía el resultado,
¿qué me corresponde hacer? Volver a la variable original. Nunca se olviden de esa parte. Aunque vamos a ver en la integral si estos artificios matemáticos, bajo el contexto de la integral definida, ¿sí? Ya lo veremos en su debido momento y van a ver a qué me refiero en lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Recuerden que esta era la integral indefinida y siempre me aparece mi famosa constante de integración. Otro ejemplo en otra forma, ¿no es cierto? La forma esta en donde tanto A y la constante eran, y la variable eran catetos en la interpretación, ¿sí? Y el último caso, ¿no es cierto?, en donde la variable me representaba la hipotenusa y en este caso la constante A Aló, era, Miguel era Hernández. Ajá, licenciado Fíjate. Miguel. ¿Cómo que? a ver, espérame, Yep, bajemos gracias. el volumen. Mi amor, es una... Oye, Ahí estamos. Ya, ahí estamos. ¿Sí? Bien, estas eran las tres técnicas que habíamos desarrollado antes de los exámenes, como herramientas que la utilizaremos más adelante. Bien, otras formas de integración prácticamente nosotros ya las conocemos. Recuerden ustedes que cuando vimos la derivada de ciertas funciones trigonométricas, ya lo que habíamos mencionado al inicio de este capítulo, el hecho de saber derivar prácticamente me obliga, o yo ya aprendí, a encontrar su antiderivada, o lo que estamos definiendo como integral indefinida. Y lo mismo va a suceder en este contexto, ¿no es cierto? Si yo conozco la derivada del seno hiperbólico, que es una función trascendental, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la derivada del seno es coseno hiperbólico de x, ¿sí? Nosotros sabemos que en esta dirección se conoce como la derivada, en tanto que en esta dirección se conoce como la antiderivada o la integral. Por lo tanto, estamos aplicando exactamente lo mismo, ¿sí? No hay nada diferente a lo anterior. Recuerden que estas son las formas básicas, ¿sí? Por eso decíamos, en el momento que yo ya supe derivar las formas básicas, automáticamente puedo encontrar sus antiderivadas. Lo mismo va a suceder con el coseno, ¿sí?, hiperbólico, la tangente, la cotangente, etcétera. Pero ojo, recuerden lo que había mencionado, mucho cuidado. Hay formas matemáticas que eran muy similares entre las funciones trigonométricas y las funciones hiperbólicas, pero hay que tener mucho cuidado con respecto al seno. Adicionalmente, recuerden que las formas seno hiperbólico, las formas hiperbólicas las puedo transformar en estas relaciones, en donde aparece la función exponencial e a la x, ¿sí? Recuerden que yo puedo hacer esta transformación y en algunos ejercicios puede ser interesante utilizar este simple artificio, ¿sí? Aquí lo que acaba de mencionar, entonces la integral del seno hiperbólico. A ver, la integral del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, recuerden por la constante, el coseno hiperbólico es del seno hiperbólico, etcétera, etcétera, en estas formas, que de alguna forma ya nosotros teníamos conocimiento. ¿Sí? Bien, otras expresiones matemáticas que tengo que resolver son las que están expresadas en formas racionales, en función racional, en donde yo tengo un polinomio dividido en otro polinomio. Como tenemos aquí las reglas P de X, Q de X, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo. Pero matemáticamente esta expresión yo la puedo transformar en relación. A ver, repito aquí. Vamos a ver. Ya, ahí estamos. Ya. Puedo hacer esas transformaciones. Y esas transformaciones yo las puedo desarrollar a través de este concepto de fracciones parciales, división de factores o mediante la aplicación de la factorización y por lo general utilizando esta regla de Ruffini, lo cual hace la descomposición. Ahora, obviamente hay que entender esta relación. Si ustedes observan, el denominador está convertido en un producto. La transformación matemática de esto hace que se me convierta la relación en la suma de dos fracciones, pero del producto pasa a una operación, o sea, de suma o de resto. Esto ya vamos a ver de qué va a depender.
¿sí? Y esta es una técnica, porque vuelvo a repetir, lo que nosotros llevamos son a formas conocidas más simples. Si ustedes observan en esta relación, el denominador, ¿en qué grado está el denominador? ¿Quién me indica? ¿Cuál es el grado del denominador? ¿De qué 2. orden es? Segundo grado. No sé, esto es de segundo orden, porque si nosotros vemos, tenemos la multiplicación del x con el x, me va a dar x al cuadrado. Y si nosotros observamos la relación que está a la izquierda, a la derecha, perdón, esta es la que estoy trazando, cada uno de los factores, ¿en qué orden está? Cada uno de los términos. Primero. Primero, ¿no es cierto? Y obviamente están conectados a través de un operador matemático, que en este caso vuelvo a reiterar, o podrá ser una suma o podrá ser una resta. Pero si ustedes resuelven toda esta parte de aquí, lo que estoy rayando, van a ver que el resultado va a ser el de la izquierda. ¿Sí? Entonces, estas técnicas me permiten yo llevar a formas más simples y a integrales más sencillas. Bien. Vamos a desarrollar esta primera parte con un simple ejercicio. Tenemos la integral de u al cuadrado menos al cuadrado de u, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos, haciendo toda la parte algebraica, podemos ver que abajo, voy a escribirle acá arriba, ¿no es cierto? Abajo lo que yo tengo es una diferencia de cuadrados. Perdón. A ver. Déjenme borrarle esto, borrar. Y a ver, déjenme un ratito. Ya. Tenemos aquí, es una diferencia, el denominador a menos a, que multiplica a u más a, ¿no es cierto? Perdón, aquí está rayita fea. Ya. Eso es lo que me representa esta relación. Y aquí es donde yo aplico esta técnica que se llama de fracciones parciales, de hacer la descomposición. Y la descomposición consiste justamente en esta forma, transformarle en esta relación, ¿sí? En donde ya he separado los denominadores. El producto de dos denominadores le convertí ahora en una suma. Obviamente, aquí debe de estar acompañada de esta constante A mayúscula y B mayúscula, que es lo que yo debo de calcular, ¿sí? Cuando nosotros analizamos este contexto de las fracciones parciales, el método, bueno, en la literatura hay varias formas de hacer, pero al menos el que yo recuerdo y el que hacíamos, el que sé desarrollar, es el siguiente, es decir, nuevamente voy a colocar acá esto, me va a quedar, un ratito, ya, le voy a volver a escribir acá para que me quede. Ya, entonces, lo que voy a hacer a continuación es voy a volver a escribir esto de aquí nuevamente, ¿no es cierto? Me queda x u menos a, u menos a, dice que va a ser igual a esta descomposición y sería u menos a más b sobre u más a. Entonces ahora el problema consiste en encontrar cuál es el valor de a y de la constante a y de la constante b, ¿sí? Y lo que se hace a continuación es algo muy sencillo, es una cuestión netamente algebraica. Toda esta relación, lo que estoy colocando en corchetes, le voy a multiplicar en primera instancia por uno de los dos factores, es decir, u menos a, en este caso, y hago la operación matemática. Entonces, si hago la operación matemática, perdón, aquí debería haber sido más, porque es una diferencia de cuadrados. Si hago la operación matemática, este término con el respectivo de acá se va a simplificar. Entonces, aquí en este lado de la ecuación me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar u más a es igual a que multiplique este término, aquí me va a quedar solamente el término a más, y acá me quedaría b sobre u más a, que multiplica a u menos a,
¿sí? Y una vez hecho esa operación, lo que hago es evaluar en U igual al valor de A. Tengo que multiplicar por el factor que el factor de U que me haga cero este término. Es decir, en este caso sería U es igual al valor de A. Si hago la sustitución de U igual a A, aquí voy a tener lo siguiente. 1/2 va a ser igual a, aquí el valor de A, y más, si ustedes observan este término, ¿cuánto se va a hacer este término de acá, el que estoy rayándole? ¿Cuánto se va a hacer este término? ¿Cuánto se hace ese término? Cuando hago U igual a, cuando Cero. hago 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya encontré una de las incógnitas, es decir, que en este caso A es igual a 1/2. ¿Estamos? Ya encontré ese valor de esa constante. ¿Cómo encuentro el valor de la constante B? Haciendo exactamente el mismo procedimiento, pero en este caso, en vez de multiplicar por el factor U menos A, tengo que multiplicar por el factor U más A. Sería el otro. Si observan, es decir, aquí me va a quedar, a ver, déjenme ver un ratito, le voy a borrar los términos y aquí me quedaría, voy a borrar todo esto. ¿Sí? Ya encontré A, ¿no es cierto? Ya encontré el valor de A, por lo tanto, ahora mi otra parte del problema es encontrar el valor de B, ¿sí? Y lo que dije hace un momento, ¿cómo encuentro el valor de B? Ahora haciendo el mismo procedimiento, pero ahora multiplicando por el factor U más A. Déjenme ver, vamos acá lápiz. ¿Sí? Le voy a hacer con azul para ver la diferencia, solo marca la diferencia. Si hago U más A, entonces aquí, ¿qué me va a quedar? U sobre U menos A, porque se va a simplificar este término. En realidad, A ya la tenemos calculado, no importa, voy a colocarle como A. Aquí me quedaría U menos A, que multiplica a U más A. Y en el caso de acá, me queda que B se va a simplificar. Aquí la lógica me dice, ¿por cuánto tendría que sustituir U? ¿Por qué factor? Menos A. Menos A, correctísimo, menos A. De tal manera que este término va a desaparecer. Acá me va a quedar menos A, me va a quedar en definitiva 1 sobre menos 2. Va a ser igual, perdón, aquí estoy haciendo mal porque aquí debe haber sido A, porque A es el factor de hace un rato. Aquí me va a quedar menos 1/2 de A y esto es lo que vale B. ¿Sí? Por lo tanto, ya encontré la constante A y la constante B. Por favor, aquí corregirán porque era 1/2 de A. Y acá es menos 1/2 de 2A. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que A vale este valor que acabo de calcular y B. Por lo tanto, yo ya tengo entonces ahora una relación que me debería de quedar escrita de esta forma. Sería 1/2 de 2A sobre U menos A, ojo, esto es multiplicación, ¿no es cierto? Más, perdón, aquí sería este menos, con el menos de acá me va a quedar menos 1/2 de 2A sobre 1 sobre U1 más A. Así me debería de quedar. ¿Sí? Es decir, que toda esta relación 1 sobre U al cuadrado menos al cuadrado, yo ya la puedo sustituir. Es lo que está acá ya representado. Y obviamente aquí ya está distribuido la integral porque se me convirtió este producto de la diferencia de cuadrados en una operación algebraica que era suma o resta. En este caso fue resta. Y tengo estas relaciones. Obviamente, si ustedes ven esta integral de 1 sobre U menos A por du, aquí yo puedo aplicar un cambio de variable. Digo, B es igual a U menos A. Si saco la derivada tal cual las técnicas que conocemos, esto yo le puedo escribir como la integral de 1 sobre B de B. ¿Y a qué es igual la integral de 1 sobre B? Logaritmo natural de B. Logaritmo natural, correcto, es lo que ya está acá desarrollado. Entonces, si ustedes ven, este sería la integral de lo de acá, esto sería la integral de acá, y este es el signo
que obviamente salió de la constante B. ¿Estamos? Y aquí está ya hecha la sustitución, porque B, ¿cuánto vale? B vale U menos A. ¿Sí? Ahora el resultado que nosotros podemos apreciar ya es una segunda parte del problema. Es una segunda parte. Hasta aquí está resuelto y el problema con la constante de integración hasta donde hemos llegado. Este condensado, en realidad, ya es una cuestión de las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Recuerden que hay una propiedad que dice logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Esto cómo le puedo escribir? Logaritmo de una división. Logaritmo, ¿no es cierto?, de A sobre B. Sobre B. Correcto. Entonces, esto es lo que está haciendo acá, ¿sí? Ya son las cuestiones algebraicas para que se condense, para que la relación, para la expresión sea un poquito más pequeña, no sé. Es la parte algebraica, ¿sí? Que bueno, dentro de lo que es el contexto de la integral, por decirlo de una forma, no tiene nada que ver, pero es necesario para que la expresión sea lo más condensado posible. De hecho, aquí esta relación que acabamos de desarrollar, yo ya la podría utilizar como una, a mí no me gusta utilizar esta palabra, pero ya la he dicho en varias ocasiones, como una fórmula. ¿Sí ven? Porque la integral en realidad es eso. Creo que en algún momento les había mencionado que hay las famosas tablas de integración. Hay libros de tablas de integración. Pero para poder yo utilizar la tabla de integración, tengo que llevarle a la forma. Tengo que decir, llevarle esta forma, porque no puedo yo utilizar de manera arbitraria, porque a lo mejor estoy cometiendo un error. Entonces, llevo esta forma. Es más, lo que acabo yo de mencionar. Si yo encuentro una relación de esta manera, yo ya sé que esta es la integral, ¿sí? Y así voy generando estas tablas, estas fórmulas, estas relaciones que las puedo utilizar más adelante, ¿sí? Pero es necesario saber de dónde salen y obviamente aquí es mediante la técnica de fracciones parciales, de haber hecho esta descomposición de acá. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un ejercicio un poquito en donde exactamente vamos a aplicar eso. Dice, tengo una comunidad de 45,000 habitantes, la tasa de crecimiento de una epidemia es proporcional al número de personas que han contraído el COVID-19 y al número de personas que no se han contagiado. Dice la siguiente información, y hay que leerle muy bien aquí el problema. Si 200 personas tienen el COVID-19 al brote de la epidemia y 28,000 la tienen 3 semanas después, desarrolle el modelo matemático. Entonces aquí que me dice, trace la gráfica del modelo y estime cuántas personas se contagiarán en 5 semanas, cuántas en 10 semanas, y si la epidemia, el literal de si la epidemia no es eliminada, cuántas personas se contagiarán. Bien. ¿Cómo plantear este tipo de problemas? En realidad, el problema está contextualizado en esta parte de aquí, porque aquí está toda la información, ¿sí? Y aquí me está dando todo el contexto matemático para poder yo encontrar, lo primero, la ecuación que tengo que integrar, la función que tengo que integrar. Lo que me dice en la primera parte. En una comunidad de 45,000 habitantes, ojo, aquí hay información muy relevante que luego me va a permitir encontrar lo que habíamos mencionado, la famosa solución particular. Recuerden que en la integral indefinida, cuando yo hago la integral, vamos al ejercicio anterior, perdón. A ver. ¿Cómo se llamaba esta solución? Cuando tenía la constante de integración, ¿cómo se llamaba esa solución? Solución general. La solución general, correctísimo, ¿no es cierto? Porque me está dando múltiples funciones, múltiples casos, más no es específica. Ya, y esta información, por eso quiero hacer relevancia en cómo debo de manejar la información que está aquí presente. Voy a darle nuevamente la lectura. En una comunidad de 45,000 habitantes, la tasa de crecimiento de una epidemia. La tasa de crecimiento, para mí, se contextualiza como una razón de cambio, ¿sí? Es la variación de una variable con respecto a otra, ¿sí? De una epidemia, y dice, es proporcional al número de personas que han contraído el COVID y el número de personas que no se han contagiado. Bien, por lo general, mucha información, aunque no es una variable que se la da a conocer, siempre está asociada a una variable que es el tiempo, ¿sí? Porque las tasas de crecimiento están asociadas a esa condición particular. Porque uno quiere saber,
cuánto crece la población del año 1990 en relación al año 2021. Entonces, obviamente, en todo ese trayecto hay una variable que es implícita y es la variable del tiempo, y es la variable, en realidad, que independiente, por lo general en muchos casos, ¿sí? Pero ahora veamos mi problema. Me dice es una tasa de crecimiento, entonces yo ya tengo que identificar. ¿Y cuál es la otra variable? La otra variable es cuántas personas se van a contagiar. Entonces, esa es mi variable que yo tengo que definir. Mi variable de contagio Y en función del tiempo. Por lo tanto, a ver, déjenme ver aquí. Yo lo que tengo que construir es una función que dependa del tiempo, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que encontrar. Saber qué va pasando con la población en el contagio a medida que transcurre el tiempo. Bien. Me dice que es una tasa de crecimiento, entonces mi tasa de crecimiento va a ser entendida como dy a dt, y aquí, esta es un poquito la parte matemática, ¿no? Dice, es proporcional. Entonces, aquí lo que me va a decir es, voy a utilizar un simbolito que indica proporcionalidad. ¿Estamos? Es proporcional, dice, ¿a qué? Al número de personas que han contraído. El número de personas es la variable y el número de personas que no se han contagiado. Entonces, el número de personas que no se han contagiado son las 45,000 de mi modelo, menos las contagiadas que estoy definiendo Y. Esta es la notación matemática. Y vuelvo a repetir, este es el concepto de proporcionalidad, es directamente proporcional. ¿A qué? A las personas contagiadas y a las personas que no han sido contagiadas, que va a ser ¿qué cosa? Los 45,000 menos Y. ¿Estamos? Estas son las personas que sí están contagiadas, es la variable Y lo que está en los paréntesis, las no contagiadas. Este es mi modelo matemático, que luego se traduce en esta ecuación, y este concepto de proporcionalidad está representado por esta constante. Esa constante la incluyo yo, la inserto yo, porque me dice es proporcional. Y ya van a ver que incluso esa constante K la tengo que calcular y toda la información está contenida en el contexto del problema. Bien, entonces obviamente aquí está el planteamiento de mi problema. Aquí tengo que hacer el planteamiento del problema. Y lo que se hace a continuación es lo que era una ecuación, todo lo que representa la variable Y al un lado y todo lo que es la variable dt al otro lado. Es decir, para llegar a esta relación de aquí, debía haber hecho esta parte, la voy a hacer en este lado. A ver, sería, entonces, voy a tener integral, a ver, perdón, hagámosle así antes de la integral para que se pueda apreciar. Corremos todo, ¿ya? Ya, entonces, lo que hago es matemáticamente, esta es una álgebra de Y. Estos dos factores, Y 45,000 menos Y, pasan acá porque están multiplicando, pasan dividiendo, ¿sí? Y lo que acabé yo de mencionar, lo que tengo que hacer es separar mis dos variables involucradas en el problema, la variable Y la variable T. Y aquí es donde yo aplico el concepto de la integral. Integro al un lado, integro al otro lado, y es la relación que está expresada acá. ¿Sí ven cómo vamos desarrollando? Y obviamente, aquí en esta parte, ¿sí? Voy a aplicar justamente la relación anterior. Recuerden que habíamos visto que la integral, a ver, vamos a ver, ya factorizado la integral, me vendría a ser de lo que teníamos hace un rato, ¿sí? U menos A, te voy a cambiar solamente la forma, U menos A, aquí era igual esta integral. Si no estoy mal, me quedaba, a ver, déjenme ver, tendré que aplicarle toda la parte, un medio de A, vamos a ver, ya, esta forma le voy a aplicar acá y voy a aplicar fracciones parciales, es decir, yo le puedo escribir esta de la siguiente forma, A sobre Y, en este caso, recomendación. Esto sería interesante darle la vuelta. ¿A qué me refiero?
que me quede y menos 45.000. ¿Pero qué implica eso? Que tengo que sacarle un signo, nada más, ¿no es cierto? Para poder sacar esto. Y de hecho el signo le podría haber sacado acá adelante. Al fin y al cabo este signo le va a afectar en la parte de adelante. Entonces acá abajo, adelante me va a quedar así, menos, pero aquí ya me queda, ¿no es cierto? Porque el signo le va a afectar, me quedaría B, Y menos 45.000 y todo esto por DY. He transformado esta relación en lo de que está aquí abajo, ¿sí? En tanto que la integral de K de T, ¿a qué es igual esto? La integral de este lado derecho, que es más fácil. ¿A qué es igual la integral? ¿A qué es igual? ¿Cuál es la variable de integración acá? ¿Cuál es la integral de esto? X más C. X, ¿no es cierto? ¿Cuál es la integral de lo de acá? T. ¿Qué? Y en este KX caso, más C. por KT, porque es una constante. La K, recuerden, es una constante que salió de la modelación matemática, que salió de acá, por este concepto de proporcionalidad. Resuelta esta integral, ya le vamos a introducir la constante C. Sí, tranquilos, eso no pasa nada, ya le vamos a decir. Pero esta parte de aquí, justamente aquí, puedo utilizar lo que es el concepto de fracciones parciales, haciendo todas las reglas que hace un momento desarrollé. ¿Sí? Bien. En el momento que hago el desarrollo de toda esa parte de la integral, yo voy a obtener como solución esta ecuación matemática. ¿Sí? Despejando. A ver, perdón un ratito, le voy a hacer en la pizarra para que no se me pierdan, porque a veces esto puede traer confusión. Para que vean de dónde salen todas las expresiones. Ya les voy a compartir la pantalla, voy a hacer acá en la pizarra. ¿Sí? A ver. Un ratito prender la pantalla, el monitor y ya está. Para que vean de dónde salen todas esas expresiones. A ver. Un ratito, solo me acomodo. Ya, y les prendo la pantalla. A ver. Para que no se me vayan a perder. Ya. A ver. Le copio el ejercicio y ya les hablo. Que es ya la parte matemática. Vamos a ver, dice, tengo yo, voy a partir de aquí, integral de Y es igual a Y 45.000 menos y esto es igual hasta lo que ya hemos desarrollado. ¿Sí? Listo. Ya les hablo entonces. A ver. Listo, ahí estamos, ¿ya? ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos ahí planteado el problema luego de haber construido la ecuación matemática. Y lo que yo decía hace un rato, ¿no es cierto? Esta forma de aquí, del lado izquierdo de la ecuación, yo la puedo transformar en las técnicas que estamos desarrollando. Es decir, con el cambio, ¿qué es lo que hice aquí previo a eso? Le saqué aquí el signo le voy a sacar acá adelante, me queda Y menos 45.000. ¿Sí? Esta es ya la parte álgebra de KT. Y pongamos de aquí más la constante de integración. Luego le vamos a mover esa constante de integración. Y tengo hecho la integral, ¿sí? Esta parte de la izquierda, obviando el signo por un momento, yo la puedo condensar entonces de esta manera. A sobre Y en esta descomposición y B sobre Y menos 45.000. ¿Estamos? Por DY. Y solamente trabajemos esto. Esto es lo que tengo que trabajar. Todavía no voy a hacer la integración. Esta partita la voy a desarrollar acá para ver a qué es igual, ¿no es cierto? Es decir, lo que tengo es lo siguiente. 1, Y menos 45.000. En esta parte voy a aplicar o voy a desarrollar lo que son las fracciones parciales. A es igual a Y más B Y menos 45.000. Y aquí la primera parte, multiplico por el factor de Y. Es decir, aquí me queda Y menos 45.000 es igual a y más
de y menos 45.000 por y. ¿Y por cuánto tendría que sustituirle y en este caso? Por 0. Por 0, ¿no es cierto? Y es igual a 0, por lo tanto aquí me quedaría 1 sobre menos 45.000 a, y este término se va a hacer 0. Por lo tanto, ya tengo el valor de a. Coloquémosle que a dice que vale menos 1 sobre 45.000. Tengo el valor de a. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, pero ahora, ¿por qué factores tengo que multiplicarle la relación? Ahora, ¿por qué factores tengo que multiplicar la relación? Por y menos 45. El primero ya lo hice por y. Es decir, ahora tengo que multiplicarle por y menos 45.000. ¿Estamos? Y hagamos la sustitución. Aquí me quedaría, y, 1 sobre y es igual a, ya calculé yo ese valor de a, y menos 45.000, más, en este caso se simplifican y me queda b. Y en este caso, ¿cuánto debe de valer y? 45.000. 45.000, ¿no es cierto? Correcto. Si hago la sustitución, me quedaría 1 sobre 45.000. Este término se me va a hacer 0 y me queda que b vale eso. Entonces b es igual a 1 sobre 45.000. Por lo tanto, ya le voy a sustituir esta parte de acá y me quedaría entonces, luego le meto el signo nuevamente, no pasa nada, sería integral de a, dice que vale menos 1 sobre 45.000 por 1 sobre d de y, más, en el caso de acá, sería integral de 1 sobre 45.000, que en este caso me quedaría 1 sobre y menos 45.000 por dy. Y esto es lo que ya tengo que integrar. ¿Sí? Voy a integrar en el lado de acá. Recuerden que solamente estoy resolviendo esta parte de aquí. Luego todo esto, el resultado, le tengo que igualar acá tema c. Le voy a meter los signos, me da lo mismo. Menos con menos se hace más, menos con más, menos, ¿no es cierto? Y el 1 sobre 45.000 le puedo dejar afuera inclusive, porque es una constante. Y me quedaría, le voy a volver a escribir, integral de 1 sobre d de y, con este se hizo más y con este se hizo menos, integral de 1 sobre y menos 45.000 de y. ¿Estamos? Tenemos hasta allí. Preguntas, no sé si hay alguna duda. Recuerden que todo lo que estoy diciendo es netamente álgebra. No sé si queda alguna duda, alguna inquietud. ¿Está claro hasta lo que he desarrollado? ¿Preguntas? Bien, entonces ahora voy a integrar, recién voy a integrar. Entonces me quedaría 1 sobre 45.000, logaritmo natural, en este caso logaritmo natural de y, menos, en el caso de aquí, haciendo cambio de variable y todo, me va a quedar logaritmo natural de y menos 45.000. Un poquito me voy a saltar este paso. ¿Estamos? La constante de integración ya está considerada acá. Sí, porque recuerden que si tengo una constante aquí y otra constante acá, al final es una única constante. Y aquí nuevamente voy a hacer algo, el artificio que hicieron hace un rato. Sí, esto de aquí le puedo colocar como y menos 45.000. Sí, es lo que estaba hecho. Y todo esto, ¿a qué tiene que ser igual? KT. A KT más C. ¿Estamos? Es eso lo que está allí desarrollado. Si ven entonces, yo recién, en esta línea, recién he resuelto el problema de la integración. Recién, el total, el completo de todo el problema. ¿Sí? Recién aquí yo tengo encontrado el integral y todavía me falta despejar. Me falta despejar la variable y para encontrar qué cosa. Y sea una función
del tiempo. Y nuevamente vamos a aplicar aquí álgebra básica. Bien. Este 45.000 le voy a pasar al otro lado. Entonces me queda logaritmo natural de y menos 45.000. 45.000 quedará aquí, 45.000 K por T, y 45.000 por la constante C, sigue siendo una constante, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué aplico aquí? Para sacar el y del logaritmo, ¿qué tengo que aplicar? Exponencial, exponencial, ¿sí? Y al final me quedaría, bueno, todavía me falta un poquito más de hacer algunas otras operaciones. Y menos 45.000 me queda es igual a... La exponencial con el logaritmo desaparece y me queda esto. Pero en el caso de acá me va a quedar exponencial de 45.000 KT más la constante C. ¿Estamos? Insisto, todo esto es álgebra. Aquí voy a hacer algo adicional. Aquí yo puedo aplicar potenciación. Recuerden que, ¿cómo era la potenciación? A ver, vamos a ver. Si tengo 2 más 2, la potenciación es a a la 2 por a a la 2. ¿No es cierto? Esa es potenciación. Entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Y voy a tener lo siguiente. Déjenme ver para ver. Ya. Entonces aquí hago lo siguiente. E a la 45.000 KT por E a la C. Todavía no le muevo acá. Por eso digo, todo esto es... Esta segunda parte, si ustedes observan, no tiene nada que ver con la integral, pero es parte del problema. Por lo tanto, esta S exponencial a una constante C, en esencia, ¿qué es? Una constante. Una constante. Por lo tanto, esto le puedo escribir yo de la siguiente manera. Le voy a decir que esto es B, me parece que estoy utilizando la letra B en el texto y KT. ¿Estamos? Y por último, por eso digo, el problema se hace largo, no por la integral, sino por otras razones. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Y es igual, todo esto le voy a pasar al otro lado. Y menos 45.000, que multiplica B, E a la 45.000, KT. Ahora, si le multiplico todo esto de aquí, me va a quedar, voy a hacer esto, la parte matemática sería B, E a la 45.000, 25.000, KT, menos 45.000, B, E a la 45.000. ¿Qué es lo que quiero hacer en este momento? Quiero despejar Y, perdón, aquí sería multiplicado por Y. Multiplicado por Y. Quiero despejar B. Ahora este término de aquí pasa al otro lado. Por Y es igual a menos. Vamos a ver. Ya, ¿estamos? Y de aquí despejo Y. Y me va a quedar lo siguiente. Perdón, estoy haciendo paso por paso para que se pueda apreciar. Vamos a ver. Es igual a menos 45.000. Vamos a ver. Ya, ¿estamos? Y recién en este paso yo puedo despejar B, perdón, despejar Y. Recién allí. Pero todo el problema, vuelvo a repetir, la integral ya la utilizamos como herramienta. Entonces me va a quedar que Y es igual a todo este factor que multiplica pasa dividiendo 45.000 sería B a 45.000 KT todo sobre
1 menos B a la 45.000 KT. ¿Estamos? Estamos. Entonces, recién aquí, Y, ahora digo, es una función de t. Si ustedes pueden apreciar aquí. Estamos, pero algo adicional le voy a hacer. O sea, porque van a ver algo que tengo que desarrollar en el ejercicio para encontrar la solución. ¿Sí? Y es un artificio muy simple. Bien. Tanto el numerador como el denominador le voy a dividir para menos B. Vamos a ver. Vamos a ver en este caso, si le saco el signo negativo, sería... A ver, no. Aquí voy a hacer lo siguiente, perdón. Déjame ver. Solo por forma, nada más. No, está bien, no importa, después le hago eso. Le voy a dividir tanto numerador para denominador para esto. Solo por conveniencia. Para que me quede lo más reducido posible. Si le divido esto para acá arriba, me va a quedar 45.000. ¿No es cierto? 45.000 porque el menos con este factor desaparece. Y acá nuevamente, si le divido esto, me quedaría menos, a ver, 1 sobre B E a la 45 KT. Y este con este menos se va a hacer más. Me va a quedar esto dividido para la de acá, me queda 1. ¿Sí? Por eso digo, aquí son cosas que hay que tener presente en el desarrollo para tratar de simplificar a formas más simples. Ahora recordemos esto. 1 sobre E a la X, ¿a qué es igual? Por regla de los signos, en potencias. Uno sobre E a la X, ¿cómo le puedo escribir? E a la menos X. E a la menos X, correcto. Entonces esto le voy a aplicar aquí. Ahora, 1 sobre B, que es una constante, ¿esto qué es? 1 sobre una constante. Es más, le voy a poner con signo negativo. ¿Qué es esto? 1 sobre B siendo constante. Otra constante. Otra constante. Entonces, con todas esas cosas, yo podría escribir entonces lo siguiente. 45.000. El 1 le voy a poner solamente acá adelante. Como ya dije, todo esto de aquí es una constante. Y esto le voy a subir arriba. Por lo tanto, aquí tendría que aparecer un signo negativo. Me va a quedar a la menos 45.000 KT. Y esa es mi función, donde y depende de la variable t. Es mi función de la integral, en donde aquí tengo la constante de integración. Ojo, mucho cuidado. No es que luego vengo y coloco acá la constante c. No, la constante de integración está aquí. Pero recuerden que hicimos nosotros toda una manipulación algebraica. Mucho cuidado, tendrán mucho cuidado, porque claro, yo a veces he mencionado, al final le colocamos la constante, sí, pero ya cuando hacemos la integración, pero cuando pasamos a otro campo de hacer relaciones algebraicas, si ustedes observan, aquí está contenida la constante de integración, constante de integración, constante de integración, y bueno, si vamos para atrás, esa constante fue considerada dentro de todas estas manipulaciones. ¿Estamos? ¿Sí? Preguntas, no sé si queda claro esa parte. Y aquí, está acá, recuerden que era ¿cuál? Era la constante de proporcionalidad que me planteaba el problema al inicio del ejercicio. Entonces, yo tengo aquí, en realidad, dos incógnitas que resolver. Determinar mi constante de integración y mi constante de proporcionalidad con toda la información que tenemos disponible. ¿Sí? Y justamente es esta, ¿qué vendría a ser entonces? ¿Qué tipo de solución es esta?
¿Qué solución es esta? Dentro del problema. ¿Es la particular o la general? General. La general, gracias Milán, correcto, es la solución general. Entonces, no perderán de vista esas cosas. Vuelvo a repetir. Hice la parte de la integral y luego de la integración hice toda la cuestión algebraica. Y por eso yo digo, hay dos componentes muy importantes dentro de la aplicación de la integral. La primera, recuerden que hicimos fracciones parciales, álgebra. Recién cuando acomodamos a formas más sencillas, integré y obtuve una solución. Y de la integral, nuevamente volví a hacer cuestiones algebraicas hasta llegar a la solución. Y aquí está contenida mi solución general. Bien, recordemos un poco el ejercicio para ver ahora hacer los cálculos que corresponden. El problema me decía, si 200 personas tienen COVID al brote de la epidemia, ¿qué información me está dando allí? ¿Qué me está diciendo el problema? ¿Qué datos me está dando, perdón? Si 200 personas tienen COVID-19 al brote de la epidemia, ¿qué me está indicando? ¿Cuál es el tiempo allí? Cuando me dice al brote de la epidemia. 0. 0, correcto. ¿Qué me está indicando? Que cuando el tiempo es 0, yo ya tenía 200 personas infectadas. Ese es un primer dato. Luego me dice, y dice, tenemos 28,000 a la tercera semana. Dice, cuando han transcurrido 3 semanas, esa va a ser mi unidades, ojo, eso es muy importante, 3 semanas, aquí viene a ser, y es igual a 28,000. Tenemos esos dos datos. Mucho cuidado aquí, ¿no? De cómo manejo yo la información. La variable, el tiempo. El tiempo yo puedo manejarlo en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Porque si aquí yo le utilizo en días y luego más adelante me dice tienen 5 semanas y luego utilizo como semanas, claro que me va a dar algo, una relación. No, yo no digo que no, numéricamente voy a obtener algo, pero las interpretaciones no van a ser correctas. Entonces acá nuestras unidades de tiempo se refieren a semanas. ¿Sí? Entonces mucho cuidado también cuando yo hago los cálculos, porque a veces la información me viene dada en varias unidades. ¿Qué sucede a los 3 meses? Y cuando mis cálculos fueron hechos a días. Entonces yo tengo que tener presente eso para hacer las transformaciones de unidades. Bien, con el primer dato, que está aquí determinado, esas se conocen como mis condiciones iniciales del problema. Por lo tanto, con esto yo puedo calcular una de las constantes, porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando y vale 200, dice, mi tiempo vale 0, por lo tanto es e a la 0. Y e a la 0 es 1. De tal manera que la única constante aquí que debo de hallar es la variable b, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar que b, haciendo ya toda la parte numérica, me va a quedar, déjenme ver cuánto sería. A ver, 245,000, me va a quedar esto. 45,000 para 200 menos 1. ¿Sí? Y ahí sí algo me va a salir. Algún valor. ¿Sí? Un poquito me voy a darle yo el dato, sí, para un poquito avanzar. 224. Que B sale 224. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya puedo escribir ahora mi problema de la solución, ojo, de la solución general, puedo escribir la solución particular. Y dice que va a ser igual a 45,000 sobre, como digo, ustedes lo pueden volver a calcular, pero les voy a pedir favor ya, esa parte la voy a un poquito adelantar. Sería 1 más 224 e a la menos 45,000 KT. Solución general, ¿cierto?
Y ahora tengo mi solución particular. ¿Sí? Pero sin embargo, dentro de mi solución particular todavía tengo que calcular una constante. ¿Sí? Que es la constante de proporcionalidad, y esa está definida por otra información que me dio el problema. Dice, a las 3 semanas yo tuve censado 28,000 personas, entonces con esa información yo voy a calcular mi constante, porque es la única incógnita que me quedaría. Es decir, aquí me queda 28,000 es igual a 45,000 sobre 1 más 224 por E a la menos 45,000 por K y por 3, que son las 3 semanas. ¿Sí? Y obviamente aquí ya tendría que resolver, ojo, aquí tendría que luego sacar el logaritmo para poder bajar la constante K, eso ya es una cuestión de álgebra, y el resultado que me da es que mi constante K, insisto, voy a apurarme un ratito en esto, dice que es igual a menos logaritmo natural de 0.066728 sobre 135,000. ¿Estamos? Los que quieran pueden hacer todo el cálculo y va a salir de bien. Entonces, ahora yo ya puedo poner, ahora sí, mi modelo matemático completo. En base a toda la información que tengo. Es decir, mi modelo quedaría escrito de la siguiente forma. Y es igual a 45,000 sobre 1 más 224E. Resolviendo todo esto, me resulta que es menos 8, pero pues no, 0,899, 616 T. ¿Sí? Ese es mi modelo matemático. ¿Estamos? Me acomodo para volver. Esa era toda la parte algebraica. Vamos a... Bien. Preguntas. Como digo, en realidad es bastante álgebra y es algo lo que nosotros debemos de manejar de buena manera. Lo que acabé yo de indicar, ¿no es cierto?, es que como resultado final, esta es mi ecuación, mi modelo, de lo que me pedía el problema, ¿sí? Si tienes, desarrolla el modelo matemático. Hemos hecho el literal A. Está completo el literal A. Ese es ya mi modelo en donde están calculadas las constantes. La constante de integración, la constante de proporcionalidad. Y ahora vamos a la segunda, vamos a los siguientes pasos o a las siguientes evaluaciones que me pedía el problema. Dice, trace la gráfica del modelo y estime cuántas personas se contagiarán en 5 semanas. Por lo tanto, yo tendría que evaluar, aquí está hecha esta tablita, ¿no es cierto?, cuántas personas se van a evaluar, se van a contagiar a las 5 semanas. Esta es la gráfica, ¿sí? Y obviamente la gráfica debe de cumplir ¿qué característica fundamental? ¿En qué cuadrante debería estar la gráfica? ¿O con qué valores de t debería yo de considerar? ¿Qué debería de ser t siempre? ¿Qué debe ser t siempre? Positivo. Positivo, como podemos ver aquí en la gráfica, ¿sí? El tiempo siempre tiene que ser positivo, ¿sí? Mayor o igual a 0 en el mejor de los casos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que esta es la representación gráfica del modelo. Me dice que en 5 semanas yo voy a tener 12,882. Déjenme ver, perdón, aquí una cuestioncita se me parece que yo di mal el dato, ¿sí? 3 semanas, ¿sí? Y en 10 semanas dice que se me van a contagiar las 43,785, ¿sí? Y esta vendría a ser mi curva. ¿Estamos? Y aquí está hecho el modelo matemático, mi modelación, lo que yo puedo interpretar, ¿sí?
Por último, alguien puede decir muy bien, prácticamente entre las 11, 12 semanas, toda la población va a estar contagiada, ¿sí? Que sería lo lógico. Por ejemplo, si queremos ver qué pasa con el modelo, aquí no estamos considerando algo. Bueno, el hecho de que las personas pueden ir falleciendo, ¿no? Y obviamente las 45,000 personas que eran parte de la población, el modelo ahí debería de considerar también ese factor, ese adicional que no está aquí considerado, ¿sí? En este caso no estamos hablando de personas fallecidas porque las 45,000 personas, en el momento que comienzan a fallecer, las 45,000 personas ya no van a estar presentes como escenario o como universo de esta población, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Como ven, aquí es un problemita en donde utilizamos la integración como herramienta. Eso hemos hecho, como una herramienta para la modelación matemática. Yo creo haberles mencionado que ustedes más adelante van a ver en este contexto, a ver, perdón un ratito, le voy a borrar esto. Este contexto o esta ecuación, en una parte de la matemática se conoce como ecuación diferencial. Y justamente utiliza la integral como una técnica para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes, no sé si queda claro. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? Como ven, esta es una técnica, vuelvo a repetir, de cómo se me plantea el problema. O sea, la parte esencial, la parte a considerar es de cómo está estructurada la ecuación, mi ecuación. Perdón un ratito, antes de que se me apague la computadora, le voy a prender. ¿Sí? Entonces, esas son las herramientas que nosotros debemos de comenzar a considerar para resolver las integrales. ¿Sí? Y ustedes observan que mucho se vuelve matemático en esencia. O sea, es la parte de... Perdón, a ver, aquí alguien tiene alguna... ¿Por qué en B y en C el tiempo es el mismo? Ya le chequeo, déjeme ver. Paula, ya le chequeo, déjeme ver. En B y en C. ¿Por qué en B y en C? Ah, perdón. Ya. A ver, no son tiempos diferentes. Ya, perdón, aquí debo de bajarle las 10 semanas, tengo que bajarle al literal, al siguiente literal. No son lo mismo. Aquí este T se refiere a los 12,000 y las 10 semanas a los 44,000 aprox que estoy colocando aquí. O sea, son estos valores de aquí, Paola. No es que son al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Aquí es T igual a 5 me da los 12,000 aprox y las 10 semanas a los 40,000 aprox que están acá calculados. ¿Sí? Ya, un poquito ahí para no generar confusión. Ya, listo. Ahora, obviamente dentro de esta técnica de integración, a diferencia de las fracciones parciales, ¿no es cierto? Recuerden que yo tenía dos factores en la descomposición. Cuando hice esta descomposición, tenía la diferencia de cuadrados, me generó dos factores. Pero habrá formas en las que, como tenemos en este caso, no se generan dos factores. Entonces, ¿qué aplico aquí? La división. Como pueden ver aquí, la división o artificios matemáticos, cualquiera de los de aquí, lo que se ha hecho es un artificio matemático. Le suma más 1 y le resta menos 1 en el numerador. Y luego le separa el denominador. Es decir, hace esto. Tal vez aquí no se aprecia, pero aquí aplica un artificio, ¿no? Y lo que hace aquí a continuación es distribuir el denominador. ¿Sí? Y sabemos que esto es igual a 1, pero en realidad lo que está haciendo aquí es una división también. Pudo haber hecho la división, es decir, x le divide para el denominador x más 1. Entonces aquí obviamente va a quedar 1 es
x más 1. Es exactamente lo mismo que acabo yo de desarrollar. Y si le resto, me va a quedar aquí menos 1 y esto me quedaría expresado como 1 menos 1 sobre x más 1. Estas dos operaciones son exactamente lo mismo. Y aquí es donde yo aplico la integral. Si ven aquí, entonces, si tenía esta integración, esta integral, que es la que está aquí desarrollada, distribuyo la integral en 1 menos la integral de lo de acá, y aquí ya llevo a formas más simples. Y por último, tengo esta relación. ¿Sí? Estamos entonces, aquí he aplicado la división para llevar a formas más simples las relaciones. ¿Estamos? Aquí pueden hacer ustedes este ejercicio, sería interesante que hagan este ejercicio aplicando algo muy similar para ver qué es lo que sucede. Obvio, ojo, vuelvo a repetir lo que he dicho casi en todas las clases. Dentro de estas técnicas yo puedo utilizar varias. Puede ser que una forma me obligue a utilizar sustitución trigonométrica. Estoy poniendo ahorita cualquier cosa. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado. No es que el hecho de sacar fracciones parciales se me resuelva el problema. No por el hecho de dividir dos polinomios se resuelve el problema. No, no. Algo adicional que me corresponda realizar sustitución, integración por partes, sustitución trigonométrica, etcétera. ¿Sí? Muy pendiente con eso. Dentro del concepto de fracciones parciales hay ejercicios en donde los denominadores se pueden repetir, como podemos ver en este ejercicio. ¿Sí? Esta es de la integral. Entonces aquí aplico exactamente el mismo concepto de distribuir en factores, porque al tener yo elevado al cubo, quiere decir que este factor se me va a repetir 3 veces, ¿no es cierto? Es decir, al final esto yo le puedo quedar escrito de esta manera, x más 1, haciendo la descomposición que corresponde, ¿no? Sería x más 2. Y aquí me quedaría x. Cuidado, no se confundirán, no son diferencias de cubos, porque a veces se cometen ese error. ¿Sí? Yo le puedo hacer esta descomposición. Y esta descomposición, por eso digo, ahí les pediría que revisen la literatura si hay formas de fracciones parciales, la puedo descomponer aquí. A, un factor, más B, el primer factor, más C, el segundo factor, pero si ven que aquí está elevado al cuadrado, y D, el tercer factor. Y aplico exactamente las mismas técnicas para resolver el problema. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando se me repite factores, que vendría a ser este caso, aquí se me repiten 3 ocasiones los factores, yo construyo de esta manera el sistema, porque yo tengo que encontrar A, la constante B, la constante C y la constante D. Y luego se me simplifican las operaciones. Aquí ya tenemos definido cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D. Son las constantes y luego la resolución de las diferentes integrales. ¿Sí? Estamos entonces, por favor, eso sí les pediría que en la literatura revisen lo que es fracciones parciales. Hay un libro, les voy a escribir en el chat. Déjenme ver, ya un ratito les saco exactamente el valor, el nombre del internet, porque a veces ahí se me... A ver, un ratito, solo déjenme ver una cosa. Les quiero pasar el nombre del texto. Quiero sacar siempre, no les sé escribir en Crazy. Ya. Control. A ver. Ya les doy el nombre exacto. Y les voy a dar el link más bien para ver. Me parece que es un PDF que se pueden descargar del internet. Control C. Ya les paso. En el chat. Ya, ese es el texto que les pueden revisar. Allí hay un capítulo justamente de fracciones parciales que les puede ser de mucha utilidad. Hay métodos, técnicas, etcétera, para estas formas. Listo. Otra forma también para resolver si estas formas de integración es formando la forma cuadrática. ¿Sí? Recuerden que la forma cuadrática, la que tenemos allí en la presentación, tiene la estructura perdón. A ver, déjenme ver.
Tiene la forma a al cuadrado más bc más bx y más c, ¿no es cierto? En donde aquí se analiza el discriminante, ¿no es cierto? Para poder analizar. Y a veces yo tengo que construir la forma cuadrática. Y la forma cuadrática se la construye, ¿no es cierto? Agregando este término. Se le suma y se le resta. Y de esa forma, si es que obviamente si la relación no me permite llevarle al trinomio, es decir, ¿cuándo construye la forma cuadrática? Cuando esto no puede ser escrito así. Sería en este caso más b, algo así. Cuando no puedo llevarle esta forma que no es de un trinomio, ¿sí? Entonces ahí es donde yo genero la forma cuadrática. Si ustedes ven, aquí está ya desarrollada la forma, me lleva a esta relación, y aquí es donde yo aplico ya cambio de variables. Recuerden que esto de aquí resulta ser una nueva constante para el proceso de integración. Veamos aquí un ejercicio. Como podemos observar, en el denominador yo apliqué la generación de una forma cuadrática. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hice aquí? Le sumé más 9 y le resté menos 9 y se me creó esta relación. Y luego le hice, ¿qué cosa? U es igual a x menos 3. Aquí hice un cambio de variable y luego aplicando todas ya las técnicas vistas anteriormente, ¿sí? Se pudo hacer este desarrollo. Aquí volví a aplicar un cambio de variable. Perdón, aquí apliqué otro cambio de variable. Y en esta parte apliqué sustitución trigonométrica. Si ven lo que decía yo hace un momento, o sea, no es que lo primero que estamos ahorita desarrollando ya me resuelve el problema, no. El ejercicio continúa, no se detiene. ¿Estamos? Aquí yo tengo, en el momento que ya hice aquí toda la parte algebraica, hice la sustitución, le convertí en estas dos integrales, 1 y 2, y les manejé de manera separada. En la primera se aprecia que se hizo un cambio de variable, y en la segunda se está aplicando sustitución trigonométrica haciendo un pequeño artificio matemático, haciendo que u al cuadrado más 4, ¿no es cierto? Le elevo al cuadrado, perdón, le elevo a la raíz y le saco al cuadrado. Aquí está la relación de la sustitución trigonométrica. ¿Sí ven? Me parece que es de este caso. El segundo caso, me parece que es ese. Déjenme ver si estoy bien. Segundo o el tercero. Sí, el segundo caso. Y ahí aplico toda la sustitución trigonométrica. Toda la técnica. Y al final, tanto la una integral, ¿sí? Porque estaría dividido de esta manera el ejercicio, le vuelvo a su variable original, y lo mismo sucede en teta, le vuelvo a u, y luego de u le vuelvo a x. ¿Sí ven? Entonces aquí hay una secuencia de cambio de variables. Era x, le cambié a variable u, con la una integral le hice a b, y con la otra integral a teta. Pero al final, en el resultado final, la expresión debe estar en la variable original, en x. Estamos entonces en eso, hay que tener presente en el desarrollo de los ejercicios. ¿Qué voy haciendo en cada parte? ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, todas estas técnicas me permiten resolver el problema. Es más, les vuelvo a reiterar. Así utilice tablas de integración. Muchas de las veces yo tengo que acomodar inclusive para utilizar las tablas de integración. Créanlo o no. ¿Sí? Porque a veces el problema no está, cada ejercicio es diferente uno de otro. Y yo tengo que acomodarle, tengo que identificar las constantes, sus parámetros, y luego poder utilizar la tabla de integración. Tendrán mucho cuidado también cuando utilizan la tabla de integración. Porque si no identifiqué bien un parámetro, no identifiqué bien una forma, no identifiqué bien un signo, sí, lo hacen la sustitución, vuelvo a repetir, ustedes pueden sustituir eso, todo se puede hacer, pero la parte numérica o el resultado no va a corresponder. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Alguna inquietud?
Bien, veamos, prácticamente ya estamos acercándonos al final del capítulo. Unas dos últimas técnicas que se conocen por sustituciones diversas o por sustitución universal, que tampoco son cosas muy complejas para desarrollar, pero vuelvo a reiterar, yo tengo que estructurar el problema previo a utilizar eso, ¿sí? Bien, es evidente que lo que dije hace un instante, cada ejercicio en realidad es un mundo diferente. Cada ejercicio tiene su propia manera de desarrollo. Y lo que se quiere contextualizar, o lo que está escrito en la presentación, es que yo no podría hacer una técnica de integración para cada ejercicio, ¿sí? No lo podríamos desarrollar, pero sí hemos ido haciendo formas generales en donde yo tengo que hacer manipulaciones algebraicas, acomodarle, construir una estructura básica o conocida para ahí aplicar las técnicas de integración. Ahora, ¿qué sucede con las formas en radicación? Como podemos observar, aquí yo puedo utilizar dos caminos para desarrollar un mismo problema, ¿sí? La primera es, como podemos ahí ver en la primera línea de esta presentación, ¿no es cierto? Estas son las formas que ahora yo quiero resolver en donde está elevada una potencia enésima. Yo puedo aplicar aquí dos cosas. La sustitución, pero bajo dos enfoques. U, en donde le tomo toda la radicación, y U, donde solamente le incluyo a una función asociada a la variable X. ¿Sí? Y vamos a ver el desarrollo de los dos casos. Y van a ver que el resultado me conduce a una misma interpretación. ¿Sí? Bien. Veamos lo siguiente. El primer caso es considerar la sustitución haciendo que el f de x sobre la radicación sea la variable u, es decir, en mi caso, en el ejercicio que está ahí planteado, esto es u. Ahora, y lo que hago es a continuación, voy a hacer aquí al lado la parte que correspondería, ¿no es cierto? Digo, esto son medio los artificios, dice u es igual a raíz cúbica de x al cuadrado más 4. Y lo que hago a continuación es lo siguiente. Esta raíz cúbica al otro lado se convierte en potencia. Perdón. Listo. Me detengo por un momento allí porque yo esto sí lo puedo derivar de manera implícita. La derivada de esto de manera implícita es 3u al cuadrado por du es igual a 2x de x. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo que voy a hacer a continuación acá en el problema de la integral, porque aquí no se aprecia esto, voy a acomodar los términos. Voy a hacer lo siguiente y ya van a ver el por qué. Regálenme un segundito, por favor. A ver. Entonces, vamos, un poquito iba a ser aquí el desarrollo que tal vez no se visualice en el ejercicio, pero es que es lo que hace y vuelvo a insistir, todo es una cuestión de álgebra, de acomodar a mi conveniencia. ¿Qué es lo que hice aquí? Aquí hago esto, integral de x al cuadrado por x de x y todo dividido para la raíz cúbica de x al cubo más 4. ¿Estamos? ¿Por qué hice eso? Y esas son digamos, los artificios que a lo mejor deben ustedes ir capturando poco a poco. ¿Por qué hice eso? Porque yo de aquí a x al cuadrado lo puedo hacer que sea igual a x al cubo menos 4. ¿Sí? Menos 4 es no. No se me confundirá. ¿Sí? Y sabemos que este du de aquí dice que es igual a los 2/3 de 1 sobre u al cuadrado por x
de X. Y ustedes pueden darse cuenta que acá yo debería ¿de qué? De agregarle el 2 para que se me forme el diferencial. Esto de aquí. ¿Estamos? Y en el momento que hago toda la sustitución con estas consideraciones, porque si ven ustedes, x al cuadrado es u al cubo menos 4. Esto de aquí es todo el diferencial. Y la raíz cúbica de x al cuadrado más 4 es el valor de u. Y al final, haciendo ya la parte numérica, esto se me simplifica aquí, se me simplifica en una unidad, se convierte en esto. Y esto ya es una integral más sencilla, porque ustedes saben que ya está en una forma más rápida, más fácil de integrar. Aquí me va a quedar integral de u a la cuarta de u menos 4 integral de u. ¿Sí? Y en el momento que integro es lo que está acá abajo. Y el último paso nuevamente, ¿cuál es? Es volverle a la forma de su variable original. Pero esta partecita, esto es lo que está aquí, lo que yo le acabo de desarrollar, ese es el artificio matemático. Ahí está el quid del asunto en el cuanto al desarrollo de las integrales. Y cada ejercicio es diferente, por eso decíamos allí en el argumento, no se puede generar infinitas reglas, porque no nos alcanzaría ni el tiempo para aquello, pero sí las formas más generales. Hemos hecho esta primera parte bajo esta consideración, lo de aquí. Ahora, lo que podemos es hacer, u es igual a x al cuadrado, en el mismo ejercicio que está aquí desarrollado. ¿Estamos? Por lo tanto, si aplico exactamente algo similar a lo que hice hace un momento, aquí hago la descomposición. Recuerden que había hecho aquí la descomposición en el caso anterior de x al cuadrado por x de x, le voy a dejar juntito para que se aprecie, sobre raíz cúbica de x al cuadrado más 4. Obviamente aquí, ¿qué es lo que hago? Si hago la derivada de u es igual a 2x de x, ¿no es cierto? Aquí le debería de multiplicar por 2 y al mismo tiempo, para que no se me altere, divido para 2. Ya puedo apreciar que esto es de u, ¿no es cierto? Y de acá arriba lo que puedo hacer también de esta parte del problema, puedo hacer que x al cuadrado, dice, va a ser igual a u menos 4, y haciendo ya toda la sustitución, me quedaría integral, ¿no es cierto? U medio sería de u menos 4. Todo esto lo que está en el círculo es de u. Y abajo me quedaría que es, como solamente es la parte de adentro, aquí me va a quedar que es igual a u a la 1/3. ¿Sí? Y aquí ya aplico la distribución del denominador, me quedaría u medio, va a quedar integral de u menos 1/3, me va a quedar u a la menos 2/3, si no estoy mal, menos 4u a la menos 1/3. Y ustedes ya son expertos en integrar estas formas matemáticas. Y al final, hago la sustitución. Esto entiendo que ya podrían ustedes integrar sin ningún problema. ¿Sí ven? Lo que se conoce como sustitución universal. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro, no queda claro? Y vuelvo a repetir, en realidad son artificios matemáticos los que están en juego, los que yo debo de aplicar. La sustitución universal. Un poquito aquí también nos vamos a apoyar en lo que es las relaciones trigonométricas, y vuelvo a repetir, no es cosa del otro mundo, son cuestiones muy sencillas, en donde obviamente tendré que recordarme ciertos tipos de identidades para yo poder hacer el desarrollo y obviamente cómo utilizar estas técnicas de integración. Bien, partamos de este hecho. Esta es una identidad trigonométrica, que dentro de la trigonometría se conoce como el seno del ángulo doble y cuya identidad es de esta forma. Bien, de igual manera, si es que yo reviso las identidades trigonométricas, esta misma identidad puede escribirle de esta forma, la misma identidad puede escribirle de esta forma,
y le puedo ya haciendo toda la parte escribirle de esta forma. Aquí están los argumentos que se estaban utilizando para ir a cada uno de ellos. Bien, insisto, esto es trigonometría. Y esto lo pueden ustedes chequear. Son cosas básicas y que están en la literatura o en cualquier libro de trigonometría. Pero al final, lo que he hecho es, o lo que voy a utilizar es esta única forma. Pum, 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 lo de aquí. Esta de aquí, de la siguiente forma. Voy a hacer lo siguiente. Voy a establecer que X es igual a 2A. Por lo tanto, quiere decir que A es igual a X sobre 2, ¿no es cierto? Eso es obvio, de la misma relación. Entonces, en vez de colocar seno de 2A, coloco seno de X. Y en vez de A, acá pongo, de acuerdo a estos términos, X sobre 2. ¿Sí ven? Entonces, tengo ahora esta misma relación anterior, pero sujeta a la variable X. Y aquí es donde voy a utilizar este concepto de sustitución universal. ¿Sí? Voy a decir que U es igual a tangente de X sobre 2. Y aquí es donde hago las respectivas sustituciones. Quiere decir que la forma seno de X va a ser igual a todo este término tangente de X sobre 2 vale U. Y obviamente abajo, al estar elevado al cuadrado, es U sobre al cuadrado. Es decir, que yo el seno de X le puedo sustituir por esta relación. 2U, 1 más U al cuadrado. ¿Estamos? Recién estoy sustituyendo la variable, el concepto seno de X, perdón. Repito, le voy a borrar esto. Lo que acabo de decir es, lo anterior es solamente el argumento matemático. Nosotros ya vamos a utilizar esto, lo que estoy marcando. Esto ya no me lo tienen que desarrollar. Ojo, pero algunas cosas de aquí las podemos utilizar. Bien. En esta lámina hacemos exactamente lo mismo ahora con la función coseno del ángulo doble, que puede ser escrito de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, y al final de esta forma, porque aquí aplicamos exactamente lo mismo. X es igual a 2A, en consecuencia es A sobre X sobre 2. Y esto es lo que yo voy a utilizar, bajo el mismo concepto que U es igual a tangente de X sobre 2. ¿No es cierto? Por lo tanto, quiere decir que el coseno de X yo le podría sustituir por toda esta relación. Ahora, ¿qué me falta? Recuerden que hemos cambiado de la variable X a la variable U. Pero en la integral, recuerden que el diferencial también tengo que yo modificarle. No se nos olvide eso. Partimos de este mismo concepto, del cambio de variable. U es igual a esta relación. Y si yo derivo con respecto a X, me da la derivada, es lo de acá, ¿sí? Y de aquí despejo X. Pero, recordemos que esta identidad, o el secante al cuadrado de X, es igual a esta forma. Esta es una identidad trigonométrica. Y si le sustituyo, tengo esta expresión. Pero recordemos que U a la tangente de X sobre 2 es este término, por lo cual quiere decir que el diferencial de la variable X la puedo sustituir por esta estructura matemática. Es decir, ya tengo todos los componentes. Recuerden lo que habíamos visto cuando yo tengo f de X, ¿no es cierto? Perdón, de X. Y cuando yo hago un cambio de variable, ¿sí? En mi nuevo problema, yo tengo que escribir la nueva función, pero también el diferencial. ¿Sí? No solamente el cambio de variable, sino el diferencial. Y aquí nosotros ya tenemos. Quiere decir que el de X es igual a esta expresión, si tengo coseno de X, o en el otro caso, tangente de seno de X. Veamos aquí la aplicación de un ejemplo. Este ejercicio yo lo puedo desarrollar de dos maneras. La una es mediante este artificio matemático. A la secante le multiplico por lo de acá, lo de acá, lo de acá y lo de acá. Este es un artificio matemático, que a veces uno no lo percibe o lo ve de primera instancia. Pero con la sustitución universal y con todos los argumentos que acabamos de desarrollar, yo sé que U es igual a esto, que el coseno es igual a esto,
Y ya sé también a qué era igual el diferencial. El diferencial de U era igual, a ver, déjenme ver un ratito, era igual a 2, 1 más U al cuadrado, perdón, este era el diferencial de X, de U. ¿Estamos? Apliquemos esta sustitución universal en el ejercicio. Obviamente tengo que recordar que la secante, ¿a qué es igual? A 1 sobre coseno de X. Por lo tanto, yo sé que coseno de X a qué es igual en la sustitución universal a esta relación. Es decir, me quedaría integral de 1 sobre 1 menos U al cuadrado sobre 1 más U al cuadrado. ¿Y cuánto vale el diferencial de dx? El diferencial de dx es todo esto de acá. 2 veces 1 más U al cuadrado por du. Este término con el de acá van a desaparecer. Y al final me queda que lo que yo tengo que integrar es 1 sobre 1 menos U al cuadrado de U. ¿Y esto qué es? Esto ya lo hicimos hace un momento. Puedo aplicar aquí fracciones parciales. Profe, ¿no quedaría 2 sobre 1 sobre U al Perdón, cuadrado? muchas gracias. Le voy a sacar el 2 acá para... Gracias. 2. Para no colocarle sobre el 1. Sí, muchas gracias. El 2 es la constante y queda. Pero esto ya es lo que hicimos hace un momento en el ejercicio de fracciones parciales. Esta es una diferencia de cuadrados. Yo podría aplicar esta relación cambiando de signo aquí. Es decir, le voy a borrar, ¿no? A ver, déjenme ver. Le voy a borrar algo para que... Acordaránse lo que me quedó. Me quedó este término. 2 integral de 1 menos U al cuadrado de U. Aquí por conveniencia le voy a cambiar el signo, entonces me quedaría menos 2 integral de 1 sobre U al cuadrado menos 1 de U. Y recuerden que esta integral, si no estoy mal, voy a poner menos 2 era 1 sobre 2A, donde A vale 1 en mi ejercicio. Y si no estoy mal era el logaritmo natural de... ¿cuál era? ¿El positivo o el negativo? Ahí se me fue, déjenme ver. Estoy aplicando esta fórmula, por decirlo así. Esta fórmula de aquí estoy aplicando. Quiere decir que esto es igual a, sería a U menos 1 sobre U menos 1, más 1, perdón. Aquí se va, perdón, aquí es negativo, perdón, estoy mal. Se me va, me quedaría menos logaritmo natural de U menos 1 sobre U más 1. ¿Y cuál es el último paso que me falta hacer? ¿Cuál es el último paso que me falta hacer? Regresar a la variable X. ¿Y cuánto vale U? Tangente de X sobre 2. Correcto, es decir, que al final esto me puede quedar escrito como menos logaritmo natural de tangente de X sobre 2 menos 1, todo esto sobre tangente de X sobre 2 más 1. ¿Y qué me está faltando en esto? Constante de integración. Más el. Correcto. ¿Sí ven? Entonces, la técnica me permite poder aplicar este tipo de desarrollos. Insisto, este es un artificio matemático que no, o sea, que no es tan perceptible. O sea, eso ya requiere bastante experiencia para decir qué es lo que tengo que hacer, porque aquí se maneja mucho identidad trigonométrica. Y entonces tener presente qué va a pasar con las identidades trigonométricas. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Alguna consulta? Algo que valga que tenga que repetir. ¿Queda claro o no queda claro? Alex, Andrés, Berta, Carlos, Cristian, Damián, Darío, Doménica, Elizabeth, Evelyn, Francisco,
Henry, Huerta, Jennifer, Jocelyn, Joana, Jonathan, Jocelyn, Joshua, Karen, Kevin, Leslie, Milena, Paola, Paola. Steven, William. Preguntas, dudas, inquietudes. Algo que tenga que aclarar de la clase de ahora. Les vuelvo a pedir de favor, traten de hacer ejercicios, porfa. En realidad, la clase que ya vamos a empezar el día de mañana, que es con el capítulo 7, como les decía, les había hecho o mencionado al inicio de esta clase, requiere de la integral en cuanto a que debemos saber integrar. ¿Sí? Porque lo que vamos a ver a continuación ya es una perspectiva diferente de lo que es la integral. Vamos a ver su interpretación también geométrica, muy similar a un concepto muy similar a lo que se veía con la derivada, que representa matemáticamente. Vamos a ver el concepto de la integral definida, en donde no es que encontramos nuevas formas de integración, no, es todo esto, pero ahora vamos a hacer la evaluación de la integral, y ahí viene la interpretación. Era como decíamos en el caso de la derivada. Cuando yo derivo una función, ¿qué es lo que encuentro? Matemáticamente. ¿Qué encontraba? Pendiente de la recta tangente. No. Matemáticamente, ¿qué encontraba? Una nueva función. Una nueva función. Lo otro es justamente lo que usted me acaba de mencionar, no le vi quién me indicaba. Es una interpretación cuando yo la evalúo, pero recuerde, cuando yo evaluaba la derivada, yo le daba esa interpretación geométrica, que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto X, Y. ¿No es cierto? Esa era la interpretación. Pero aparte, atrás de todo eso, había un conjunto de reglas de la derivada de la potencia, derivada de la suma, del producto, de la división, la derivada de formas racionales, la derivada de la regla, la derivada a través de la regla de la cadena, que eso es fundamental, ¿no es cierto? Pero en el momento que yo evaluaba la derivada, ¿sí? La primera interpretación geométrica era la pendiente de la recta tangente a la curva. Y luego fuimos utilizando la derivada ¿para qué? Para el concepto de optimización, para sacar valores críticos, para sacar puntos de operación. Pasamos a la segunda derivada. En la segunda derivada entramos al campo de la interpretación de la concavidad, para lo cual teníamos que encontrar puntos de inflexión si el problema me lo da. Y obviamente luego conectamos la primera con la segunda derivada. ¿En qué sentido? Que los valores críticos calculados en la primera derivada, cuando eran evaluados en la segunda derivada, me daban ahora sí qué cosa. Cuando un valor era un máximo o cuando era un mínimo. ¿Estamos? Entonces, en la integral es algo similar. Hemos visto la parte operativa, por decir de alguna forma, de la integración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que resolver la integral? ¿Qué artificios matemáticos debo de considerar? ¿Debo de utilizar? Pero en la integral definida van a ver, hay unos dos teoremas fundamentales que complementan el cálculo diferencial e integral y que me permiten evaluar la integral numéricamente. ¿Sí? ¿Y qué significa? ¿Estamos? Entonces sí les pediría un review de las clases anteriores. Traten de hacer ejercicios de esta parte. Recuerden que nos queda prácticamente un mes de clases. De aquí a una semana o 10 días tenemos que tomar una segunda evaluación, ¿sí? De la integral netamente. Y ya irnos preparando para el examen final, que entiendo yo que es, creo que en la primera semana de agosto, me parece que nosotros tenemos planificados para eso en la facultad, ¿sí? Listo, les agradezco mucho. Disculpe, Mande. el libro que dijo hace rato, ¿a dónde envió el nombre del libro? Al chat mandé, en el chat mandé, déjenme ver. En el chat Él no apareció. No se le ve nada. Déjenme ver, ya les veo, déjenme ver, qué raro. Yo les mandé allí en el chat, a ver, déjenme ver. Control V. Ahí va de nuevo. ¿Se fue? ¿Se va o no se va? ¿No? A ver, No, espérenme un profe. ratito. Ya les, No hay nada, profe. ya les vuelvo a mandar. Qué raro. Ah, perdón. Le he mandado solo a Paola. Pues, he estado solamente con... Ah, ahí está. ¿Se ve? Sí, profe, gracias.
Sí, sí, ese librito es, allá hay un capítulo, debe haber en el internet también, no lo digo que no, pero de pronto allí nos dan algunas cuestiones de fracciones parciales, las diferentes formas que le pueden chequear, pero en el internet también debe haber, pongan fracciones parciales y con seguridad les va a aparecer algún documento con eso, ¿sí? Que lo revisen, lo chequen y son cositas para utilizar justamente aquí en la integral como herramientas. Vuelvo a reiterar, aunque no es parte de la integral como tal en cuanto a lo que hemos visto, pero son los artificios que nosotros debemos de utilizar. ¿Estamos? Listo, nos vemos mañana a las 7:30. Gracias por su asistencia. Ya nos vemos. Cuídense.